Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Todas las personas tienen derecho a leer, escribir, conocer los fundamentos de matemáticas y los fundamentos de programación, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita listar los primeros n números primos. Planteamos la solución en un programa de 30 líneas. En la línea 5 a la variable j le asignamos 0. En la línea 6 a la variable s la inicializamos en 2. Observe que el 0 y el 2 antes de ser asignados a las variables j y s respectivamente son convertidas a entero. Es decir, se hace un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso estamos forzando a que el 0 y el 2 sean de tipo entero para almacenarse en las variables. Recuerde que en Python las variables no se declaran, es decir, ¿de qué tipo son entonces las variables? Son del tipo según la información que almacenen. Si usted a una variable le almacena texto, esa variable será de tipo string. En este caso estamos asignando números forzados a ser enteros a las variables. Y esto lo hacemos ¿por qué? Porque esas variables van a ser usadas para operaciones aritméticas. Entonces estas variables deben de ser reconocidas como tipo entero. Estas dos líneas, igualmente las 5 y las 6, pueden notar que terminan con punto y coma. Recuerde que en Python, si usted desea, no pone los puntos y coma al finalizar. En la línea 8 vemos que a una variable número se le asigna un casting nuevamente entero, es decir, un valor entero de un valor que un usuario ingrese. Observe que estamos usando el método input. El método input lo que hace es obtener entrada de datos de los usuarios. ¿Cómo se usa? Muy sencillo. Ponemos el método input y entre comillas dobles el mensaje a visualizar el usuario. Entonces cuando se ejecute el programa, el usuario va a ver un mensaje, luego va a digitar un valor y al presionar enter ese valor se va a ir a la variable que nosotros le asignemos. En este caso la variable número va a recibir ese dato ingresado por el usuario. Pero primero se convierte a entero, como se puede apreciar. Es decir, la variable número entonces será de tipo entero. Entre las líneas 10 y 30 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a ir desde 1 hasta número más 1. Mire la semántica de un ciclo for en Python, que es muy distinta a cómo se usa en los otros lenguajes. En otros lenguajes, la variable controladora de un ciclo for va a tener un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento. En Python simplemente damos un rango y Python va a identificar desde dónde empieza la variable controladora hasta dónde va y si tiene o no un valor de incremento. Si no lo tiene, entonces automáticamente se va a incrementar en 1. Observe también que luego del ciclo en la línea 10, al establecer el ciclo for, esta instrucción termina con 2 puntos. Y puede apreciar que la línea 12 y 13 tiene una tabulación con respecto al ciclo, es decir, con respecto a la línea 10. Esto es porque Python no maneja bloques de código por llaves, sino por tabulación. En otros lenguajes usted sabe que todo lo que esté dentro de las llaves de un ciclo pertenecen al ciclo. En Python todas las líneas de código que tengan tabulación con respecto a la línea de un ciclo entonces pertenecerán al ciclo. En este caso todas las líneas desde la 12 hasta la 30 pertenecerán al ciclo for. ¿Por qué? Porque llevan tabulación con respecto a este ciclo. Aunque puede observar que entre las líneas 15, la línea 15 y 16 lleva tabulación con respecto a otro ciclo, un while en este caso de la línea 13. De esa manera, entonces, utilizando sangrías por tabulación, se va a organizar la información y las estructuras o bloques de código de Python. Entonces, los ciclos for, los ciclos while, las sentencias condicionales funcionan así.
Se usa la condición, se pone dos puntos al finalizar y luego simplemente las instrucciones con tabulación. Entonces dentro de este ciclo, en la línea 12, a la variable a le va a asignar f, es decir, un valor de falso. Pues en este caso es texto, pero lo vamos a representar así, aunque se pudo haber creado una variable de tipo booleano. Y entonces entre las líneas 13 a 30 vemos que todas esas líneas pertenecen a un ciclo while. Es decir, todas estas líneas de la 13 a la 30 representan una estructura repetitiva, en este caso un ciclo while, cuya condición es mientras a sea igual a f. Entonces dentro del ciclo, línea 15, a la variable m le va a asignar 2 y m va a quedar de tipo entero. Si no ha estudiado la tutoría que determina si un número es o no primo, le invitamos a que la estudie para entender esta parte del código, que básicamente lo que va a hacer es hallar si un número es o no primo. Es decir, entre las líneas 15 a 23 vemos el algoritmo para determinar si un número es o no primo. Entonces en la línea 16 a la variable band le asignamos b que va a representar pues como verdad. Entre las líneas 18 y 23 vemos otra estructura repetitiva, es decir, ya tenemos tres ciclos anidados, en este caso un ciclo while, línea 18, y la condición es mientras la bandera sea igual a verdad, a b, y, es decir, and m menor a s. Mire que las conjunciones, es decir, los y en Python, el operador lógico y se establece como AND, ¿sí? Es decir, en otro lenguaje se usa ampersand. En este caso para las y, el operador lógico y en Python se pone el AND, ¿sí? Es una programación muy parecida a Pascal. Dentro de este ciclo, línea 20, miramos la sentencia condicional. Recuerde que una sentencia condicional permite tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 20, si S módulo M es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 21 a la variable band le va a asignar falso. Y si es falso, entonces la condición en línea 23 a la variable M la incrementa en 1, es decir, a M le asigna M más 1. En la línea 25 vemos otra sentencia condicional. Aquí es importante que aprecie algo. Mire que la línea de código 25, es decir, si bandera es igual a verdad, esa línea no tiene tabulación con respecto al ciclo while de la línea 18. Quiere decir que esta condicional no va a pertenecer a ese ciclo while. Entonces Python, cuando encuentre una línea que no tenga tabulación con respecto a un ciclo o a una sentencia condicional, va a saber que ahí el ciclo va a terminar. Sin embargo, esta línea 25 sí tiene tabulación con respecto al ciclo while de la línea 13. Es decir, esta condicional pertenece al ciclo while de la línea 13, pero no al ciclo while pues, de la línea 18. Entonces se pregunta si bandera es igual a verdad, línea 26, entonces a la variable j le incrementan 1, y línea 27 imprimimos por pantalla el primo número j es s. El método print lo que hace es mostrar información en la consola, es decir, para que se visualice en la pantalla del computador. Se puede mostrar texto y variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo más, es decir, el de suma. El texto entre comillas dobles, y si la variable que va a imprimir no es de tipo string, entonces va a usar un casting a string. Recuerde que un casting es muy sencillo, entonces encierra la variable entre paréntesis y antepone el tipo de dato a convertir. En este caso vamos a convertir a string, entonces ponemos la palabra clave str. Luego la j y la s, como son de tipo enteros, se pasan a string para poderlos visualizar usando el método print. Y en la línea 28 a la variable a le asigna verdad. Recuerde entonces estudiar la tutoría del ejercicio que determine si un número es o no primo para comprender este algoritmo.
En la línea 30 incrementamos la variable s, a s le asigna s más 1. Aquí en este algoritmo entonces resolvimos el problema de listar los primeros números primos. En realidad no estamos imprimiendo los primeros números primos, sino cierta cantidad de números primos. Es decir, si el ciclo de la línea 10, ese ciclo for, el primero, lo cambiamos por la condicional mientras j sea menor a número, en ese caso si vamos a hallar los primeros números primos. Es decir, el usuario ingresa 5, entonces el usuario quiere ver los 5 primeros números primos. No los primos que hayan entre el 1 y el 5, sino los primeros 5 números primos. Entonces sería cambiar ese ciclo for de la línea 10 por la condicional mientras j sea menor a número. Recuerde que j se va a incrementar en la línea 26 cuando encuentre un número primo. Esta fue la tutorial ejercicio: realizar un algoritmo que permita listar los primeros n números primos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutoría.co, trinamos como @tutoría, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra